que tenía en el arroyo allá en Núñez, que era Luchable, ¿no? La salida de Luchable. Barcos chicos, pero que navegaban por acá, todos esos navegaban. Pero realmente la salida al mar, los argentinos han pasado mucho tiempo y siguen pasando mucho tiempo sin pasar de Mar del Plata. De ahí para el sur, las olas son más grandes, los vientos son más fuertes. Y entonces, tampoco esos dueños de barcos grandes hacían excursiones muy interesantes, ¿no? Y mandaban los barcos, a veces con marineros, iban ellos después, pero unos barcos como el Edelweiss y los barcos que traían de Alemania y de Inglaterra, unos yachts fenomenales. Realmente acá ha habido un yachting muy caro y muy lindo ahí en esa zona. Pero el yachting pequeño se iba desenvolviendo como podía. Una vez me contaba Potilo que, qué sé yo, en el año antes del 30, sería 28, algo por el estilo, se compró un barco que se llamaba Numeral. El Numeral era un barquito chico, una especie de Quilmes, algo así, y lo tenía acá, al lado del muelle del Náutico San Isidro, donde él fue socio número 903. El Náutico tiene 15.000 socios ahora, así que Potilo era también un jurásico de esos que venían. Y él navegaba, pero eran pocos los que en el Río de la Plata y el Náutico Belgrano, que trajeron los ríos de la Plata y se empezaron a hacer regatas. Bueno, ahí empezó un poco más un yachting de todo el mundo, se navegaba en verano. Las regatas eran en verano, y en marzo se cerraba todo, y el 12 de octubre se abría la temporada y salíamos todos a correr en los Guayas, en los Ríos de la Plata, en los Collins, que todavía había varios acá, y el Tigre Sailing, que había. Bueno, era un yachting realmente pequeño, pero de tipos muy entusiastas. Las velas, a veces tenían pico que eran medio engorrosos de manejar, eran de algodón egipcio cuando había recursos, y si no, de lona pampero, ¿no? La lona de pampero. Sí, por supuesto. Los bates, más o menos sí o no, allá se conocían. Y las salidas de acá, por ejemplo, se hacían a remo, porque no daba la vida para poder salir. Así que era una época de un yachting incipiente, muy lindo y muy entusiasta. Pero también fue una época de guerra. En el año 40 y tantos, había guerra en el mundo y los mares eran un campo de batalla. Esto salió en plena guerra, justo en la mitad de la guerra, con un barco. Creo que le pintó la bandera argentina en la banda, por si acaso, me parece, no me acuerdo. No, puede ser que sí fue. No, pero la cuestión es que salió de acá, apoyado por Campos y por Portillo y algunos amigos, y su primera escala fue Sudáfrica. De acá a Sudáfrica sí fue un tironcito. Y en Sudáfrica, como estaban en poder los ingleses y la de guerra, ni bien llegó, le hicieron bajar todo lo que tenía a bordo al muelle. Tuvo que bajar todo, solo así, hizo una pila de cosas, ¿no? Y entonces lo revisaron bien y le permitieron quedarse, le dieron entrada. No, le pasaban esas cosas. El yachting no era una cosa habitual de larga distancia, y mucho menos en esas circunstancias que se sospechaba de todo el mundo. La otra etapa, saben que fue en Australia, en Fremantle, y Fremantle debe haber habido una cosa muy curiosa. En el año 1903 o 4, una de las boyas del canal principal, acá de las boyas esas grandes de fierro, cortó la cadena y se soltó, se liberó, se fue a navegar. A los 4 años apareció en Fremantle, cruzó el océano, hizo el mismo trayecto de Vito, cruzó el Atlántico, cruzó el Índico y fue a vararse en Australia. Una cosa extraordinaria, ¿no? Pero que no lo tocara nadie ni la viera nadie, y que las voces eran de tan buena calidad que eran capaces de flotar de esa forma, en los fierros magníficos. El Lek era un barco diseñado por Campos, que hizo varios. Campos también hizo, por ejemplo, el Gaucho de Iriburu, que hizo unos viajes memorables. Barcos fuertes, barcos de mucha consistencia. En ese tiempo se había
¿Me estoy alargando mucho o no? No hace falta. Acá había barcos de todo tipo, pero de repente aparecieron los doble proa. En Noruega había un dibujante que se llamaba Colin Archer, que era especialista en doble proa, que eran pilot boats. Los pilotos salían para entrar buques veleros, que no había comunicaciones por radio, salían a pescar clientes, salían, navegaban, veían un velero, se ofrecían, entraba el velero y el ayudante del piloto entraba el doble proa. Unos barcos muy fuertes, muy aguantadores y no muy veloces, pero aguantaban cualquier cosa. Entonces hubo acá dos dibujantes, Campos y Flers, que se inspiraron, trajeron esa idea de los doble proas, y acá se hicieron muchos muy buenos y muy lindos, que si está Gustavo por algún lado, todavía se están renovando y navegando, y son una belleza los doble proas, aunque tienen un movimiento. Has navegado doble proas, bueno, cuando agarra la bola y después te sube la popa, así, ¿no? Tienen su corcovo los doble proas, pero son unos barcos realmente de muy buena performance. Y además, como eran de quilla corrida, relativamente fáciles de dejar el timón amarrado y que el barco navegara por sí. Vito desechó muy pronto desechó el foque, usó un tormentín porque se le desequilibraba el barco. Tenía el tormentín, la trinquetilla, la mayor y la mesana, y amarraba el timón y se iba a dormir, se iba a correr, el barco era una especie de caballo fiel, el ley, ¿no? Y seguía. Así que en realidad era un yachting muy interesante. Decían que no tenía, yo no creo que tenía un reloj y un despertador, no sabía navegar perfectamente, y tenía su sextante, y sabía navegar, porque nadie cruza el Atlántico y cae. Claro, tuvo 2 o 3 varaduras de cansado y de dormido, sí. Pero navegaba con su buen sextante, tenía su hora, o tomaba meridianas, algo hacía, pero se citó siempre. No es fácil hacer esos cruces y llegar a un puerto determinado, porque el Fremantle fue a Valparaíso después, otra etapa monstruosa. El sur del Pacífico tiene la corriente a favor y los vientos a favor, pero todo es fuerte, todo es duro, todo es frío, hay un muy mal viento. Así que hizo una vuelta del mundo, le decían un poco al revés, porque lo clásico era ir hacia el oeste, y él hizo todo al este. En Valparaíso, cuando llegó, lo fue a buscar Potilo, lo fue a visitar, Potilo Gil Elizalde. Y había unas fotos muy interesantes, esa típica foto de Vito apoyado en el capucho de salida de popa, que se instalaba ahí, que era como dicho en su cueva, ¿no? Un refugio, pasaba horas ahí. Bueno, estuvo con Potilo y Elizalde, y después de eso Potilo se volvió acá a Buenos Aires y él se largó a dar la vuelta por Europa. Entonces Gil Elizalde, que ya publicó varias cosas en su revista que se llamaba Yate Argentino, cuando estaba sabiendo que llegaba a Mar del Plata, se fue en auto de acá de Buenos Aires con unos amigos a Mar del Plata para recibirlo, y pararon en uno de esos restaurantes del medio del camino, a Oliver Verazo, uno de esos, y empezaron a hablar de Vito Duma, y el mozo, que era un gallego que venía así, viene y dice: ¿ustedes hablan de Vito Duma? Sí, qué bárbaro ese hombre, dar la vuelta al mundo a nado. Creía que había, porque Vito era ganador. En realidad su primer viaje, el famoso del Leg Cero, diremos, él había ido a Inglaterra para cruzar el Canal de la Mancha, que era una de esas hazañas que busca. Acá en el Río de la Plata ya lo había cruzado, ya había hecho las 1001 nadadas. Y por ciertas circunstancias, ella nunca se sintió muy bien, mal tiempo, no pudo. Entonces se cruzó a Francia, a Cajon, donde hay un astillero que todavía está, y todavía es de los mismos dueños. Y se compró este barco, que en realidad era un barco de regata. El Lake era un barco de regata, tipo 8 metros de la época.
angosto, largo, difícil de manejar, con cangreja, con... nada, pues lo aparejó, lo arregló bien, salió por ahí y apareció por acá. Pero apareció y decían que cuando estaba llegando a Buenos Aires, por suerte ese viaje tuvo ya una publicidad muy grande.